Mi hermana me incriminó por vender secretos comerciales de la familia. Años después, la verdad salió a la luz, pero ya los había apartado de mi vida. Tengo 28 años. Hace 10 años, aprendí esa lección de la manera más difícil. Y los ecos de esa traición aún resuenan en mi vida hoy. Cada foto familiar en mi pared cuenta una historia de lo que se perdió y lo que, tal vez, nunca estuvo realmente allí para empezar. Creciendo en nuestra modesta casa suburbana, mi hermana, Janine, era todo lo que yo no era. Ella era la niña de oro, la que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Incluso ahora, puedo imaginarla perfectamente. Alta, elegante, con el cabello rubio miel de nuestra madre y la sonrisa segura de nuestro padre. Todo en ella parecía diseñado para eclipsarme. Tenía calificaciones perfectas, era la atleta estrella y siempre supo cómo enorgullecer a nuestros padres. Yo, por otro lado, era la más tranquila, tratando de seguir sus pasos, pero constantemente me quedaba corta. No era que mis padres no me quisieran, pero estaba claro quién era la favorita, y Janine se deleitaba con ello. Nunca me dejó olvidarlo. Me dediqué a mis estudios durante la escuela secundaria, no para competir con Janine. Aprendí desde el principio que eso era inútil, sino para forjar mi propio camino. Mientras ella sobresalía en el debate y el gobierno estudiantil, me perdí en los libros de historia, fascinada por las historias de civilizaciones antiguas y culturas olvidadas. En esas páginas, encontré un escape de la sombra de mi hermana y las constantes comparaciones de mis padres. Cuando llegó la carta de aceptación de una prestigiosa universidad en el Reino Unido, sentí que mi corazón podría estallar. Esta era mi oportunidad, finalmente, de hacer algo extraordinario, algo que fuera completamente mío. Recuerdo esa mañana, cómo me temblaban las manos mientras agarraba el sobre, el aleteo de esperanza en mi pecho mientras buscaba los rostros de mis padres. Mamá, papá, entré. Realmente entré. Mi voz estaba sin aliento por la emoción mientras extendía la carta de aceptación sobre la mesa de la cocina, señalando el elegante membrete de la universidad. El silencio que siguió todavía me persigue. No fue solo silencio, fue pesado, cargado de palabras no dichas y miradas incómodas entre mis padres. Mi madre jugueteaba con su taza de café, mientras mi padre de repente se interesó mucho en su periódico matutino. Cariño, comenzó mi madre, intercambiando miradas significativas con mi padre. Tenemos que hablar de las finanzas. Su voz tenía ese tono cuidadoso que usaba cuando daba malas noticias. La esperanza en mi pecho comenzó a desinflarse. ¿Qué quieres decir? Pagaste la educación de Janine. Podía oír la desesperación deslizándose en mi voz. Eso fue diferente, interrumpió mi padre, sin levantar la vista del periódico. No podemos permitirnos asumir más deudas en este momento. Tenemos que pensar en nuestro futuro. La forma en que dijo nuestro dejó en claro que no me incluía en esa ecuación. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sentí que la universidad de mis sueños se me escapaba de los dedos antes siquiera de tener la oportunidad de alcanzarla. ¿Podrían al menos ayudarme a obtener un préstamo estudiantil? Supliqué, odiando lo débil que sonaba mi voz. No, dijo mi padre con firmeza, finalmente levantando la vista del periódico con esa expresión severa que conocía demasiado bien. No vamos a asumir ese tipo de riesgo. La contundencia en su tono no dejó lugar a discusión. Esa noche, me senté en mi habitación, rodeada de folletos universitarios y cartas de aceptación, sintiéndome más sola que nunca. Janine pasó por mi puerta, deteniéndose brevemente para observar la escena. ¿De verdad creíste que te enviarían al extranjero?, preguntó, con un tono boteando falsa simpatía. Quiero decir, eso es un poco ambicioso para ti, ¿no? La ignoré. Pero sus palabras me dolieron porque se hacían eco de mis propios miedos. ¿Era demasiado ambiciosa? ¿Realmente pensé que podría lograrlo por mi cuenta? Desesperada, pero aún no derrotada, recurrí a mi tía Sara, la hermana mayor de mi padre. Ella era diferente del resto de mi familia, una neurocirujana exitosa que se había labrado su propio camino a pesar de las constantes críticas de mi padre a sus elecciones profesionales. Ella siempre me había visto, realmente me había visto, de una manera que mis padres nunca lo hicieron. La visité en su casa un fin de semana, sentada en su soleada cocina que siempre olía a café recién hecho y galletas recién horneadas. A diferencia de nuestra casa, donde cada superficie tenía que estar impecable y cada artículo en su lugar adecuado, la casa de la tía Sara se sentía vivida y acogedora. Por supuesto que te ayudaré, dijo cuando le expliqué mi situación, sus amables ojos llenos de comprensión. Pero ¿estás segura de que quieres ocultárselo a tus padres? Envolví mis manos alrededor de la taza de chocolate caliente que me había preparado, sacando consuelo de su calor. Papá nunca me perdonaría si supiera que te pedía ayuda, respondí, pensando en la complicada relación con su hermana. Por favor,
Tía Sara, esto tiene que quedar entre nosotras. Ella estuvo de acuerdo, y por un breve momento, todo pareció posible de nuevo. Si tan solo hubiera sabido lo que se avecinaba. La traición, cuando llegó, fue rápida y devastadora. Llegué a casa una noche después de pasar la tarde en la biblioteca, con la mente llena de planes para la universidad. En el momento en que abrí la puerta de nuestra casa, supe que algo andaba mal. El aire se sentía diferente, cargado de tensión y acusaciones no dichas. Mis pertenencias estaban empacadas en cajas, apiladas ordenadamente junto a las escaleras como si ya me hubiera ido. Mis padres estaban sentados con rostro pétreo en la sala de estar, con Janine de pie junto a ellos, esa expresión de suficiencia familiar en su rostro empeorada por el triunfo en sus ojos. ¿Te importaría explicar esto?, exigió mi padre, arrojando una pila de papeles sobre la mesa de café. Se esparcieron por la superficie como hojas de otoño, cada una llevando consigo un pedazo de mi futuro. Me temblaban las manos mientras recogía los papeles. Eran correos electrónicos perfectamente fabricados que mostraban que supuestamente vendía los secretos comerciales de nuestra familia a mi tía a cambio de la matrícula universitaria. Se me heló la sangre cuando me di cuenta de lo que Janine había hecho. Los correos electrónicos estaban magistralmente falsificados, con encabezados y firmas que parecían genuinos a primera vista. Esto no es real, tartamudeé. Mi voz sonaba extraña y distante para mis propios oídos. Papá, estos son falsos. Janine los inventó. No te atrevas a culpar a tu hermana, espetó mi madre, con el rostro enrojecido por la ira. Está tratando de proteger a esta familia de ti. ¿Proteger a la familia? Está mintiendo. ¿Por qué no puedes verlo? Estaba prácticamente gritando ahora. La desesperación hacía que mi voz se quebrara. Pero no escucharon. Nunca lo hicieron cuando se trataba de Janine. Mi hermana se quedó allí, interpretando su papel a la perfección. La hermana mayor preocupada que había descubierto una terrible traición. Incluso logró derramar algunas lágrimas. Yo tampoco quería creerlo, dijo en voz baja, con la voz llena de emoción falsa. Pero la evidencia está justo ahí. Vete, dijo mi padre en voz baja, con una voz más fría de lo que nunca la había oído. No tendré una traidora bajo mi techo. Papá, por favor, comencé, pero él levantó la mano, silenciándome. Tienes una hora para recoger tus cosas e irte. Cualquier cosa que dejes atrás será donada. La hora siguiente transcurrió en un borrón de lágrimas y empaque frenético. Mi madre ni siquiera me miró mientras llevaba cajas junto a ella hacia mi coche. Janine observaba desde la parte superior de las escaleras, con esa sonrisa petulante todavía en sus labios. Los años que siguieron fueron un desenfoque de dolor y determinación. Mi tía me acogió sin dudarlo, convirtiendo la oficina de su casa en una habitación para mí. Me apoyó durante la universidad, me ayudó a construir mi propia vida. Se convirtió en la madre que necesitaba cuando la mía me había desechado. Me gradué con honores, trabajé duro, traté de olvidar a la familia que me había traicionado por completo. Construí una carrera exitosa en curaduría de museos, especializándome en artefactos antiguos, apropiado, quizás, dado que mi propia familia me había tratado como algo que se desecha. Luego, hace un año, sonó mi teléfono. Hola, respondí, sin reconocer el número. Cariño, la voz de mi madre, más vieja y cansada de lo que recordaba. Necesitamos hablar. La reunión que siguió fue surrealista. Nos reunimos en una cafetería, territorio neutral, y apenas reconocí a mis padres. Parecían más pequeños de alguna manera, desgastados por el tiempo y las malas decisiones. La apariencia cuidadosamente mantenida de mi madre se había deteriorado. Se le veían las raíces y su ropa parecía gastada. La postura orgullosa de mi padre había desaparecido, reemplazada por un encorvamiento derrotado. Cometimos un terrible error, dijo mi madre, con las manos temblando alrededor de su taza de café. Creímos las mentiras de Janine. Nosotras, deberíamos haber confiado en ti. Se ha llevado todo, admitió mi padre, con la voz ronca por la emoción. El negocio, nuestros ahorros, tenemos que rogarle por dinero ahora. Necesitamos tu ayuda. Sentí una risa burbujear en mi garganta, cruda, amarga y aguda. ¿Ahora necesita mi ayuda? ¿Después de 10 años de nada? Sin llamadas, sin tarjetas, ni siquiera cuando me gradué. Por favor, susurró mi madre. Somos tus padres. Dejaron de ser mis padres el día que eligieron sus mentiras por encima de mí. Respondí, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Anoche, todo llegó a un punto crítico cuando Janine apareció en mi puerta, sin previo aviso. Mi tía estaba de visita para cenar. Y Janine se negó a irse hasta que la escucháramos. Se veía diferente. Ropa cara, uñas perfectamente manicuradas,
el tipo de apariencia pulida que proviene de tener más dinero del que tiene sentido. Estás siendo egoísta, declaró, de pie en mi sala de estar como si fuera la dueña, sus tacones de diseñador hundiéndose en la alfombra por la que había ahorrado durante meses para comprar. Mamá y papá necesitan nuestra ayuda. ¿Nuestra ayuda? No podía creer su descaro. Tú eres la que los ha estado desangrando. Ellos nos criaron. No, la interrumpí, años de ira reprimida finalmente liberándose. Ellos te criaron a ti. Me desecharon a mí por tus mentiras. Eso fue hace 10 años. Supéralo ya. Agitó la mano con desdén, como si una década de dolor pudiera borrarse con un gesto. Todo el dolor, toda la ira que había reprimido durante 10 años salió a borbotones. ¿Superarlo? Destruiste mi relación con nuestros padres. Me quitaste todo y ahora tienes el descaro de pedirme ayuda. Siempre fuiste dramática, se burló, echando el pelo hacia atrás. Pobre hermanita, siempre la víctima. Mi tía se interpuso entre nosotras antes de que las cosas se pusieran físicas, su presencia un recordatorio de lo que es la verdadera lealtad familiar. Creo que es hora de que te vayas, Janine. Después de que se fue, me derrumbé en los brazos de mi tía, sintiéndome de nuevo como esa adolescente perdida y traicionada. El peso del dolor y la ira de una década finalmente se volvió demasiado para soportarlo. No puedo seguir haciendo esto, sollocé, mis lágrimas empapando su suéter. No puedo seguir dejando que me lastimen. Mi tía me acarició el pelo, tal como lo había hecho hace 10 años cuando aparecí por primera vez en su puerta con mi vida en cajas. Entonces no lo hagas, dijo en voz baja. No les debes nada. Tenía razón, por supuesto. Por lo general, lo está. He pasado años tratando de sanar, tratando de perdonar, pero algunas heridas son demasiado profundas y algunas traiciones nunca se pueden deshacer. Mi familia puede compartir mi sangre, pero perdieron el derecho a compartir mi vida hace mucho tiempo. Esta mañana, me desperté sintiéndome más ligera de alguna manera. El mundo no ha cambiado. Mis padres todavía tienen problemas financieros, Janine todavía manipula a todos los que la rodean y esa década de dolor no ha desaparecido mágicamente. Pero yo he cambiado. Finalmente estoy en paz con mi decisión de mantener la distancia. A veces, la única forma de detener el dolor es alejarse de las personas que lo causan, incluso si esas personas son familiares. Especialmente si son familiares. Los lazos que unen también pueden estrangular, si los dejas. La niña que quería desesperadamente la aprobación de sus padres se ha ido. En su lugar, se encuentra una mujer que conoce su valor, que entiende que la verdadera familia no manipula ni traiciona. La verdadera familia te apoya, cree en ti, lucha por ti. Como lo hizo mi tía, como nunca lo hicieron mis padres y mi hermana. Bien. He aprendido que la familia no se trata de sangre, se trata de elección. Se trata de quién aparece cuando los necesitas, quién celebra tus victorias y te ayuda en tus derrotas. Se trata de quién te hace sentir visto, escuchado y valorado. Mi tía es más familia para mí que mis padres o mi hermana, no por el ADN, sino porque eligió amarme incondicionalmente. Me mostró cómo es una verdadera familia y, al hacerlo, me ayudó a comprender lo que yo merezco. Hoy, elijo rodearme de personas que me levanten en lugar de derribarme. Elijo definir la familia en mis propios términos. Y lo más importante, elijo estar en paz con dejar ir a aquellos que solo traen dolor, incluso si comparten mi nombre. Esa es la verdadera lección en todo esto. A veces, la familia en la que naces no es la familia que debes tener. Y eso está bien. No se trata de quién te abandonó, se trata de quién se quedó. Se trata de quién luchó por ti cuando todos los demás luchaban contra ti. El viaje no ha terminado. Siempre habrá cicatrices, siempre habrá momentos en que el dolor se sienta fresco de nuevo. Pero ahora soy más fuerte, más sabia y estoy rodeada de personas que realmente me aman. Y esa es una lección que vale todo el dolor que me costó aprenderla. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si tienes alguna idea, me encantaría escucharla, así que deja un comentario. No olvides dar me gusta y suscribirte si quieres más historias como esta.